Bienvenido a su canal de bendición con su amigo y hermano Jonathan Ustoa. Nuestro tema de hoy es: ¿qué señales habrá antes del arrebatamiento? Nuestro texto está en Mateo 24, del verso 3 al 14. Dice la palabra de Dios: y estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá antes de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio para todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Te repito nuestro tema: ¿qué señales habrá antes del arrebatamiento? ¿Qué señales habrá antes del arrebatamiento? Jesucristo vendrá por su iglesia. ¿Y qué señales habrá antes de su venida? Jesús alertó a sus discípulos y nos está alertando a nosotros que está por venir a levantar a su iglesia. Sus discípulos estaban preocupados de su regreso y le preguntan a Jesús: dinos qué señales habrá antes de tu venida y cuándo sucederán estas cosas. El Señor lo primero que les dijo: mirad que nadie os engañe. Y dice la palabra de Dios que en los posteros tiempos muchos van a ser engañados por doctrinas de mentira, sectas, falsos cristos. Están engañando a los hijos de Dios. Y estamos mirando a mucho pueblo de Dios que está siendo engañado, renunciando a su fe, a Jesucristo. Y lo dicen abiertamente: ya no quiero ser cristiano, cambié de religión. Está negando al Dios verdadero. Y el Señor dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús preocupado porque nadie se pierda, conociendo la verdad. Los discípulos conocían la verdad, las escrituras. El Señor les había enseñado la palabra, la sana doctrina, y los alerta: mirad que nadie os engañe. Lo primero que el Señor dijo, y le dice a la iglesia de hoy: mirad que nadie os engañe. Jesús mismo enfatizó que los falsos cristos realizarían grandes señales y milagros. Estos falsos cristos imitarán al Dios verdadero y harán las mismas señales y milagros, pero serán falsos. Será toda una falsedad, y muchos caerán en la trampa siendo engañados por un falso Cristo. Por eso es necesario que la iglesia de hoy conozca las escrituras, conozca la verdad, la sana doctrina, para que pueda ver y realizar y mirar y tener la palabra en su corazón y poder discernir el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. El verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso lo dijo el Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre.
en el nombre de Jesús, diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Dios verdadero. Y a muchos engañarán, dice la palabra de Dios. Dice el verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hemos mirado en la historia que ha habido muchas guerras, y Jesús dijo que en los últimos tiempos aumentarían las guerras, y hemos estado oyendo en los noticieros de guerras, países, ciudades, pueblos levantándose en guerra, levantándose en pleito, queriendo tener el poder. Y el Señor dijo que habría guerras, rumores de guerras. El Señor también dijo que habría terremotos en diferentes lugares. Y en los últimos años en el mundo ha sido impactado por terremotos que ha dejado a miles de muertos y millones de damnificados, graves daños materiales. Las palabras de Dios, las señales se están cumpliendo. Estamos oyendo todas estas cosas de terremotos en diferentes lugares, en nuestros países. Estamos mirando lo que está sucediendo y son las señales que el Señor dijo. El Señor nos está alertando para que estemos preparados para cuando Él venga, toda su iglesia pueda ser levantada. Estas señales que el Señor nos dejó antes de su venida, del arrebatamiento de la iglesia, es para que la iglesia se despierte, la iglesia se levante, para que la iglesia se prepare, se santifique, se purifique, empiece a entrar en otro ambiente de alabanza a Dios, de búsqueda, de consagración, se prepare, porque el Señor está a las puertas. Segunda de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Él no viene como ladrón de noche por su iglesia. Él está avisando que esté lista, que esté preparada, que se prepare, porque Él viene por la iglesia, por su novia, por su amada. Le está diciendo: prepárate, prepárate, porque está cerca mi venida, estoy por llegar a levantarte. Y nos está dando las señales. Apocalipsis 3:3 dice la palabra de Dios: acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré por ti. Para el que está preparado, para el que está tomado de la mano de Dios, para el que está consagrado, no vendrá como ladrón. A Él está avisando, le está diciendo que se prepare, que se aliste. Eso es lo que el Señor nos está alertando, que velemos, que nos cuidemos nuestra salvación, que nos cuidemos nuestra salvación, porque Él viene. Él quiere una iglesia preparada, una iglesia santificada, que estemos despierta, que estemos siempre, cada día, consagrándonos a Él, porque Él viene como ladrón para aquel que no está lleno de Dios, no está consagrado, que está apartado de Dios. Para Él viene como ladrón. En Mateo 25, del 1 al 13, habla la parábola de las 10 vírgenes. A las 10 vírgenes les avisó: a la medianoche llegará el novio. Tengan sus lámparas encendidas con suficiente aceite. En esta parábola podemos ver que el Señor está avisando: tengan sus lámparas con suficiente aceite. ¿Qué quiere decir con suficiente aceite? Que tengas tu lámpara llena del fuego, llena de la presencia de Dios, que estés bien consagrado, que estés limpio, que estés purificado, que estés lleno de Dios, que estés santificado, con suficiente aceite. El Señor avisará a sus hijos unas horas antes del arrebatamiento, cuando va a venir el Señor a la medianoche. Salid a recibirle. El Señor avisará. A esa hora
empieza a suceder muchas cosas sobrenaturales. Empieza a suceder un derramamiento de su espíritu sobre todo el mundo. Que el Señor empieza a preparar a su pueblo, empieza a preparar a su iglesia. Que aquellos que se consagraron, que vivieron en santidad, aquellos que velaron, aquellos que se santificaron, el Señor los preparará en el último instante. Les llenará del poder de Dios. Pero no todos oirán el clamor ni la trompeta. Uno será tomado y el otro será dejado. Los que no escucharon la palabra de Dios, la sana doctrina, no oirán la trompeta, no oirán la voz de Dios, no oirán el clamor. Estos no escucharon la trompeta, no son espirituales, no tienen aceite en sus lámparas, no buscaron de Dios, no se consagraron a Dios, no se acercaron a oír la palabra de Dios, no escudriñaron la palabra, nunca se metieron a buscar la presencia de Dios, no tienen aceite en sus lámparas están vacías, no son espirituales. Estos no escucharán la voz, no escucharán la trompeta. Y no habrá más tiempo para ir y comprar aceite. El tiempo se ha terminado. No hay tiempo para ir y comprar. No hay tiempo para ir a la casa de Dios a buscar la oración. No hay tiempo para ir a la vigilia. No hay tiempo para ir a la montaña. No hay tiempo para escudriñar la palabra. Ya no hay tiempo para orar. Se acabó el tiempo. No hay tiempo para ir y comprar aceite. El tiempo ha terminado. A la medianoche, el mismo día, el Señor avisará y solo lo sabrán los escogidos, los santos, los lavados con la sangre del Cordero. Estos se irán la voz, dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Solo las ovejas, los consagrados, los hijos de Dios, los que se santificaron, los que tienen aceite en sus lámparas, los que tienen suficiente aceite, oirán la voz de Dios y el Señor los conoce quiénes son. Los que niegan el arrebatamiento, los que rechazan la verdad, no oirán la trompeta, porque no creen a las señales que el Señor dijo. Hay mucho pueblo que no cree. Hay mucho pueblo que está negando a Dios. Hay mucho pueblo que está rechazando a Dios. No crea las señales. No crea lo que está escrito en la palabra, lo que Jesús dijo. Y el Señor está dando señales antes de su venida. Él está preparando a la iglesia y está dando señales para que la iglesia vea y entienda cuando el Señor regresa. El Señor avisará, el Señor nos avisará antes de venir. Segunda de Reyes 2, el Señor le avisó a Elías que se lo llevarían en torbellino, y eso fue un arrebatamiento. Lo sabía Elías y Eliseo le avisó. Lo sabían los dos. Les dijo que se lo llevaría Elías en un torbellino. Está avisando. En Génesis 7:4 el Señor le avisó a Noé. Les dijo que hiciera una arca porque destruiría la tierra, y le dio 7 días para que la terminara. Le está avisando. El Señor avisa. Le está avisando, nos avisa. Ahí la iglesia debe creer a la palabra y dejar de dormir y empezar a consagrarse, porque la iglesia saldrá de esta tierra. A la iglesia también nos está avisando. A la iglesia nos está avisando y nos está dando señales, porque la iglesia saldrá de esta tierra, volará con el Señor, nos iremos con el Señor. El Señor nos está preparando y nos está alertando para que estemos alertas. Verso 7 dice la palabra de Dios: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Las naciones están en guerra. Todos los países están en guerra, peleando unos con otros, queriendo tener el poder. Dice la palabra de Dios que habría guerras, y estamos mirando en la noticia de guerras, países, ciudades, pueblos
que se levantan en guerra, y oiréis rumores de guerras, y oiréis de rumores de guerras. Son las profecías, son las señales que el Señor nos está dando. Dice la palabra que habría pestes, enfermedades, y hoy hay muchas enfermedades que han salido y que no tienen cura. Muchas enfermedades. Son las señales que el Señor nos dejó, que habría enfermedades, que habría hambres. Y tenemos enfermedades que no tienen cura, que han salido, y son las señales. Como el SIDA, como el cáncer, el asma, el ébola, el diabetes. Un tiempo tuvimos la fiebre porcina, que murió mucha gente. Hoy tenemos el COVID-19, donde mucha gente está muriendo. Mucha gente está muriendo porque no hay cura, no hay medicina, y la iglesia no entiende el mensaje, a las profecías, a las señales, no escucha la voz de Dios. La iglesia debe levantarse, la iglesia debe purificarse, la iglesia debe consagrarse, la iglesia debe vivir en santidad. La iglesia debe vivir en rectitud, en obediencia, escuchar la voz de Dios. Porque el Señor viene y nos está dando las señales. Todas estas señales que el Señor dejó fue para alertarnos lo que habría antes del arrebatamiento. Son las señales que Él nos dejó, que habría antes del arrebatamiento, antes de su venida, cuando Él viniera a levantar a su pueblo. El Señor nos está alertando, nos está hablando que nos consagremos, que nos preparemos, porque Él está a las puertas. Él dijo: no os turbéis. La iglesia no debe turbarse, debe prepararse, estar lista, porque todo esto que está pasando, es necesario que acontezca, dice la palabra de Dios. El verso 8 dice: porque todo esto será principio de dolores. Son principios de dolores. La iglesia debe estar bien consagrada y firme en las cosas de Dios. Debe tener pasión por Dios. Debe tener el deseo de ya ver a Dios. Tener deseo de ver a Dios. Tener pasión por Dios. Consagrada a Dios. Santificada, pura y santa. Porque está a la puerta la venida del Señor. Las cosas de Dios son serias y son verdad. Son verdad las cosas de Dios, y el Señor nos alerta. El Señor nos está hablando. Mensaje tras mensaje el Señor nos habla y nos ha dejado señales. ¿Qué señales habrá antes de su venida? Dice la palabra de Dios que la ciencia aumentará. Daniel 12:4 dice: porque tú, Daniel, cierra el libro de las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A Daniel se le da la llave de lo que ocurrirá en el futuro. Ahora nosotros podemos palpar y disfrutar ese aumento de la ciencia en el mundo. Nosotros podemos verlo, de lo que Jesús dijo, de que la ciencia aumentaría. Nosotros ahora lo estamos viendo. Tenemos la ciencia y la medicina. La ciencia va evolucionando constantemente. A diario surgen nuevas investigaciones, a manera que las enfermedades pueden ser sanadas. Esa es la ciencia. Y la ciencia, dijo el Señor, que aumentaría. Podemos ver cómo la evolución de la tecnología, desde móviles inteligentes, robots, drones, satélites, aviones no tripulados, etcétera, etcétera. Cosas que están saliendo. Todo esto es lo que está escrito en la palabra, que sucederán en estos tiempos, y estamos viendo estas señales. Y todas estas señales son para la iglesia, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia se santifique. Si está alejada de Dios, venga y busque a Dios, se consagre y se arrepienta, porque la venida del Señor está cerca. Pero hay un peligro para el cristiano, dice la palabra de Dios, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Muchos, habiendo conocido la verdad, que un día tuvieron una relación con el Señor, se apagarán, se enfriarán. Mucha iglesia que un día le dio su vida al Señor, estaba consagrada, estaba buscando de Dios. Dice la palabra de Dios, las señales que Él dejó, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo todas estas cosas, que hay muchos pueblos que se están enfriando, porque la maldad que está mirando, lo está atrapando. Todas las pasiones del mundo lo está atrapando por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Dejarán de buscar de Dios, porque cayeron en la maldad. Los atrapó el mundo con sus deseos pecaminosos. Y el Señor está previniendo para que no caigamos en esos deseos del mundo. Nos está previniendo que en los postreros tiempos muchos se enfriarán. Y el Señor nos alerta a que no te salgas del camino de Dios, sino que te metas y busques más de Él, que estés tomado de la mano de Él y no te suelte, porque los días son malos, los días son peligrosos. Verso 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice la palabra de Dios que habrá un orden mundial. Los presidentes ya no pueden dirigir las naciones. Los pueblos ahora se levantan en contra de las autoridades. No se respetan a los gobiernos. Solo hay odio y violencia y maldad en el mundo. Los pueblos, las naciones tienen sed de paz. Ya no quieren más violencia. Las naciones, los pueblos tienen sed de paz. Ahora estamos escuchando en las noticias que las naciones están haciendo un plan de paz y de seguridad. Los pueblos están violentos. El mundo está violento. Y ahora los gobiernos se están uniendo para hacer un plan de paz y seguridad. Las naciones que se odian, que se atacan, ahora están uniendo, buscando un plan de paz, siendo naciones que se odiaban, que no podían verse, que no se podían sentar en una mesa, porque era de odio. Ahora se están sentando y están tomando un plan de paz. Y estas son las señales que el Señor dijo, que habría paz, que cuando escuchemos paz y seguridad vendrá destrucción. Y se están escuchando esas cosas, que son las profecías y las señales que Jesús nos dejó. El mundo no está cambiando, el mundo está empeorando. Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción y no escaparán. Saldrá un hombre que les prometerá la paz y les dirán: yo les traigo la paz que ustedes buscan, porque las naciones, los gobiernos ya no pueden dirigir a las naciones, a los pueblos. Y este hombre les dirá: yo les traigo la paz, lo que ustedes buscan, la paz. Y este hombre es el anticristo. Él firmará la paz. Y la gente caerá en la trampa, porque lo atraparán, pero ya no habrá paz. Ya no habrá paz. No habrá un solo gobierno, una sola moneda. No habrá más religiones ni denominaciones. Solo se le obligarán a que adore al falso profeta, a la bestia Satanás. Este hombre le obligarán que solo adoren a la bestia y al falso profeta y a Satanás. Introducirán la marca de la bestia, el 666. Introducirán el chip, que será para controlar su estado médico, su dinero,
Será una identificación personal. Las profecías se están cumpliendo. Las señales se están cumpliendo. Esta es la palabra de Dios que se está cumpliendo. Son las señales que el Señor nos dejó, que Él habría antes de su arrebatamiento, antes de llevarse a su pueblo. El Señor nos está preparando, nos está alertando que está por venir, porque son las señales que el Señor dijo y nosotros las estamos viviendo hoy en día. El mundo no está mejorando, cada vez está peor. Viene mucha violencia para todo el mundo entero. Solo habrá odio. Se levantarán en violencia todo el mundo. Las ciudades, los pueblos. Viene mucho odio al mundo, porque es lo que trae el enemigo: maldad, perdición. Y Él sabe que son sus últimos días y se quiere llevar mucha gente. Que el Señor lo reprenda, porque los hijos de Dios volaremos, saldremos con nuestro amado. Este es el cumplimiento de las profecías y las señales que el Señor dijo. Pero estas señales son para que la iglesia se prepare, se consagre, se acerque a Dios. Debemos acercarnos a Dios, no estar jugando a la iglesia, no estar jugando al cristiano. Debemos tomar las cosas en serio, porque el Señor viene por su iglesia y el Señor nos está alertando que nos preparemos, que nos santificamos, porque Él viene por una iglesia santa, por una iglesia que se humilla, por una iglesia que se consagra. Lucas 17:26 dice la palabra de Dios: tal como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Muchos no creen, no quieren escuchar, no quieren oír la voz de Dios. Rechazan al Señor, niegan al Señor, se burlan de Dios. Así se burlaban en los días de Noé, se burlaban del Señor, se burlaban de Noé, no querían escuchar. Y así como en aquellos días, es hoy, dice la palabra de Dios. Pero el verso 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. No es del que comienza, sino de que él permanece fiel hasta el último momento. Es el que va a ser salvo. Cuando el Señor venga por su iglesia y sea levantada, entonces nos reuniremos con el Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos con nuestro amado. Cuando Él venga, nos reuniremos en las nubes para estar siempre con el Señor por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios que habrá persecución. En muchas naciones están matando a los cristianos, a los misioneros. Se prohíbe cargar una Biblia. La persecución ya está en muchos países, en muchas ciudades. En muchas ciudades ya hay persecución. Hay mucha maldad. Ya se prohíbe cargar una Biblia. Como en Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Pakistán, Marruecos y otros países. Está prohibido predicar el Evangelio. Las profecías se están cumpliendo. Las señales se están cumpliendo. Son las señales que el Señor dijo. Son la palabra que el Señor dijo. Viene el día cuando ya no dejarán predicar. No se puede predicar en la calle ni visitar hogares. Seremos aborrecidos. Se prohibirá todas estas cosas, que prediquemos el Evangelio. Estas son las señales que el Señor dijo. Se están cumpliendo y la iglesia debe de despertar. La iglesia debe levantarse en el fuego de Dios y lavar sus ropas y santificarse, porque la venida del Señor está cerca. Dice la palabra de Dios que seremos aborrecidos. El verso 9 dice la palabra de Dios: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta es la palabra de Dios. Son las profecías que el Señor nos dejó, las señales.
Y nosotros estamos mirando todas estas cosas. La fecha exacta de estos acontecimientos no ha sido revelada al hombre, pero el Señor dio ciertas señales que indican la época aproximada de su retorno del Señor Jesucristo. Nos dio señales de la época aproximada de su retorno, de su venida. Y en realidad, el Señor nos está alertando a los creyentes que levantemos los ojos y fijemos cuando estas señales comiencen a aparecer. Entonces es que el Señor está cerca. Y muchas de estas señales ya se están cumpliendo y otras están por cumplirse. Es necesario que la iglesia empiece a levantar sus ojos, que empiece a mirar todas estas señales que se están cumpliendo. Y esto quiere decir que el Señor está cerca, que el Señor está a las puertas. Verso 14. Y se ha predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor sacó a Noé y a su familia porque iba a destruir la tierra. Les avisó. Sacó a Noé y a su familia porque iba a destruir la tierra. El Señor sacó a Lot y a su familia porque iba a destruir Sodoma y Gomorra. Les avisó. Ahora el Señor está avisando a la iglesia que nos va a sacar en el arrebatamiento. Que el arrebatamiento está cerca. Él nos está avisando para que nos preparemos, para que lavemos nuestra ropa, para que nos santifiquemos. Nos está diciendo que nos va a sacar. Él avisa, nos está avisando, nos está alertando para que nos preparemos. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y vuelva a Él. Él nos está dando señales antes de su venida. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice la palabra de Dios. Porque el Señor mismo con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor siempre tuvo y tiene preocupación de la iglesia. Mirad que nadie os engañe. Él está preocupado, estaba preocupado de sus discípulos y sigue preocupado de su iglesia, de sus hijos, de sus santos. Mirad que nadie os engañe, porque el día está cerca, la hora se está acercando, el momento se está acercando. Miren que nadie os engañe, prepárense. El Señor nos está alertando. Él quiere que estemos con Él. Él no quiere que nadie se pierda. Dice la palabra de Dios en Juan 14:2. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Prepararé lugar y vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero el que no tenga aceite en sus lámparas no podrá verle. El que no tenga aceite en su lámpara no podrá verle. Deben llenar su lámpara de aceite. Deben llenar su lámpara de la unción del fuego de Dios. Deben buscar de Dios. Deben consagrarse a Dios. Deben llenar su lámpara de ese aceite de su Espíritu Santo. Porque si tu lámpara está vacía, si no hay aceite en tu lámpara, no podrás ver a Dios. No vas a ser levantado, porque solo los que tienen aceite podrán ser levantados. Ahora ya no hay excusa. El Señor nos está avisando. Está en nosotros si queremos salir de esta tierra o estar con el Señor por toda la eternidad, o perdernos por toda la eternidad en el lugar de tormento, donde es lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Ponte a cuentas con el Señor si estás apartado de Dios. Reconcíliate hoy mismo.
Reconcíliate si estás apartado, si estás alejado de Dios. Acércate a Dios, reconcíliate. Los días se están acercando. El momento se está acercando. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todos debemos pasar por Jesús si queremos verle a Él. Todos debemos pasar por Jesús. Todos debemos pasar por el Hijo de Dios si queremos ver al Señor, al Dios verdadero. Reflexiona en este mensaje. Acerquémonos a Dios donde hay paz, donde hay esperanza, donde hay vida eterna. Hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Es el día de salvación. Es el día que te acerques a Dios. No va a haber más tiempo para ir y comprar aceite. No habrá más tiempo para ir y buscar de Dios. El tiempo ha terminado. Las señales se están cumpliendo. Cristo está a las puertas. Debes venir a Jesús. Debes venir al Cristo de la gloria, al Cristo verdadero, donde hay protección, donde hay vida eterna. Estas son las señales que el Señor dejó antes de su venida, cuando Él viniera. Nos está alertando, nos está hablando que nos acerquemos a Él, que le busquemos a Él. Deja de jugar a la iglesia, deja de jugar al cristianismo. Afírmate en Él, afírmate en Él, porque aquel que es santo podrá verle. Solo aquel que es lavado con la sangre, que viste las vestiduras blancas, podrá verle a Él. El que se santifica, el que se purifica, podrá verle a Él. Dice su palabra que sin santidad nadie podrá verle. Las profecías se están cumpliendo y estas señales son las que el Señor nos dejó que sucederían antes del arrebatamiento, y nosotros las estamos palpando, las estamos mirando. Es el día del Señor. Es el día que el Señor vendrá por su iglesia y está cerca. Acerquémonos a Dios, que la venida de Él está a las puertas. Está por sonar la trompeta. Está por sonar la trompeta. Está por sonar el chofar. Y solo los escogidos serán levantados, dice la palabra de Dios, que uno será tomado y el otro será dejado. Ponte a cuentas con el Señor y busca de Dios, que el Señor te ama, y arrepiéntete si es que estás mal y vuelve a Jesús. Dios te ama. Ven a Él, que Él está interesado en tu alma, en tu corazón. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Y estas señales son las que el Señor nos dejó antes del arrebatamiento. No hay excusa. Estamos alertados. El Señor nos alerta que Él viene pronto y viene a levantar a su iglesia. Reflexiona en este mensaje, que el Señor te ama, y preparémonos para estar con el Señor. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.